A través del tejado caído del Palacio de la Medianoche podía contemplarse el cielo nocturno sembrado de estrellas, un mar infinito de pequeñas velas blancas. El anochecer se había llevado consigo parte del calor abrasador que había castigado la ciudad desde el amanecer, pero la brisa que acariciaba tímidamente las calles de la ciudad negra era apenas un suspiro tibio e impregnado de la humedad nocturna que exhalaba el río Hooghly. Mientras esperaban la llegada de los restantes miembros de la Show Bar Society, Ian, Ben y Sheer aniquilaban los minutos lánguidamente entre las ruinas del viejo caserón, cada cual perdido en sus propios pensamientos. Ben había optado por auparse a su retiro predilecto, una viga desnuda que cruzaba horizontalmente el frontón delantero de la estructura del palacio. Sentado en el centro exacto de su recorrido, con las piernas colgando, Ben acostumbraba a subir hasta su atalaya solitaria a contemplar las luces de la ciudad y las siluetas de los palacios y los cementerios que flanqueaban el sinuoso recorrido del Hooghly a través de Calcuta. Solía pasar horas allí arriba, sin hablar o molestarse en volver la vista a tierra firme, apenas por un segundo. Los miembros de la Show Bar Society respetaban este hábito, uno más en la peregrina colección de rarezas con que Ben aderezaba su conducta, y habían aprendido a convivir con las prolongadas melancolías que venían asociadas inequívocamente a su descenso de los cielos. Ian observó de refilón a su amigo desde el patio del palacio y decidió permitirle disfrutar de uno de sus últimos retiros espirituales, mientras él regresó a la tarea con la que había estado ocupando su tiempo y el de Sheer durante la última hora: tratar de explicarle a la muchacha los rudimentos del ajedrez haciendo uso de un tablero del que la Show Bar Society disponía en su sede central. Las piezas estaban reservadas a los campeonatos anuales que se celebraban en diciembre, los cuales invariablemente ganaba Isobel, haciendo gala de una superioridad rayana en lo insultante. Hay dos teorías respecto a la estrategia del ajedrez, explicó Ian. En realidad hay miles, pero solo hay un par que realmente cuenten. La primera dice que la clave del juego está en la segunda hilera de piezas: rey, caballo, torre, reina, etc. Según esta teoría, los peones no son más que piezas que se han de sacrificar mientras se desarrolla la táctica. La segunda teoría, en cambio, defiende que los peones pueden y deben ser las más letales piezas de ataque y que una estrategia inteligente debe emplearlos como tales si quiere salir victoriosa. A mí, la verdad, no me funciona ninguna de las dos teorías, pero Isobel es una ardiente defensora de la segunda. La mención a su compañera trajo de nuevo a su pensamiento la inquietud respecto a su paradero. Sheer advirtió su expresión perdida y le rescató con una nueva cuestión respecto al juego. ¿Cuál es la diferencia entre táctica y estrategia?, preguntó. ¿Es una cuestión puramente técnica? Ian calibró la pregunta de Sheer y sospechó que no tenía respuesta. Es una diferencia literaria, no real, afirmó la voz de Ben desde las alturas. La táctica es el conjunto de pequeños pasos que das para llegar a algún sitio. La estrategia son los pasos que das cuando ya no hay ningún lugar al que ir. Sheer alzó la vista y sonrió a Ben. ¿Juegas al ajedrez, Ben?, preguntó Sheer. Ben no respondió. Ben deplora el ajedrez, explicó Ian. Según él, es la segunda forma más inútil de desperdiciar la inteligencia humana. ¿Y cuál es la primera?, preguntó Sheer, divertida. La filosofía.
respondió Ben desde su atalaya. Ben, Dixit, sentenció Ian. ¿Por qué no bajas ya, Ben? Los demás deben de estar al llegar. Esperaré, dijo Ben, regresando a su lugar entre las nubes. Ben no descendió hasta media hora más tarde, cuando Ian estaba enfrascado en la explicación del salto del caballo y Roshan y Siraj aparecieron por el umbral del Palacio de la Medianoche. Poco después, Seth y Michael hicieron lo propio y todos se reunieron en círculo a la lumbre de una pequeña hoguera que improvisó Ian con los últimos restos de leña seca que guardaban en una nave cubierta y protegida de las lluvias en la parte trasera del palacio. Los rostros de los 7 muchachos adquirieron un tinte cobrizo al fuego, mientras Ben pasaba una botella con agua que, si no estaba fresca, al menos no era portadora de fiebres letales. ¿No esperaremos a Isobel?, preguntó Siraj, visiblemente inquieto por la ausencia del objeto de su encandilamiento unidireccional. Tal vez no venga, dijo Ian. Todos le miraron al unísono, perplejos. Ian explicó sucintamente su conversación con Isobel aquella misma tarde y comprobó que los rostros de sus amigos se iban ensombreciendo. Cuando hubo finalizado, les recordó que Isobel había indicado que con o sin su presencia debían poner en común sus averiguaciones y pasó a ofrecer el primer turno a quien deseara hacer uso de él. Está bien, dijo Siraj nervioso. Explicaré lo que nosotros hemos averiguado y un segundo después saldré a buscar a Isobel. Solo a esa cabezota se le podría ocurrir salir de excursión nocturna esta noche, sola y sin decir a dónde iba. ¿Cómo has podido dejarla, Ian? Roshan salió en ayuda de Ian y colocó su mano sobre el hombro de Siraj. No se discute con Isobel, recordó Roshan. Se escucha. Explica lo del jeroglífico y luego nos vamos los dos a por ella. ¿Jeroglífico?, preguntó Shir. Roshan asintió. Hemos encontrado la casa, Shir, explicó Siraj. Mejor dicho, sabemos dónde está. El rostro de Shir se iluminó súbitamente y su corazón empezó a latir con fuerza. Los muchachos se acercaron al fuego y Siraj extrajo una hoja de papel en la que aparecían copiados unos versos en la inconfundible caligrafía del endeble muchacho. ¿Y eso?, preguntó Seth. Un poema, repuso Siraj. Léelo, indicó Roshan. La ciudad que amo es oscura y profunda, casa de miserias, hogar de espíritus malditos a quien nadie abre sus puertas ni corazón. La ciudad que amo vive en el crepúsculo, sombra de maldad y glorias olvidadas, de fortunas vendidas y almas en penuria. La ciudad que amo no ama a nadie ni conoce reposo, torre izada al infierno incierto de nuestro destino, del embrujo de una condenación escrita en sangre, gran baile de engaños e infamias, bazar de mi tristeza. Los 7 muchachos guardaron silencio tras la lectura del poema y por un segundo solo el sonido del fuego y la voz lejana de la ciudad silbaron en el viento. Conozco esos versos, murmuró Shir. Pertenecen a uno de los libros de mi padre. Vienen al final de mi cuento favorito, la historia de las lágrimas de Shiva. Exacto, corroboró Siraj. Hemos pasado la tarde entera en el Instituto Bengalí de Industria. Es un edificio increíble, casi en ruinas, que apila pisos y pisos de archivos y salas enterradas en polvo y basura. Había ratas y estoy seguro de que si fuésemos de noche
podríamos averiguar que algo se esconde. Ciñámonos a lo esencial, Siraj, cortó Ben. Por favor. De acuerdo, convino Siraj, dejando para otro momento su entusiasmo por el misterioso lugar. En esencia, tras horas de investigación que no voy a contar visto el clima, hemos dado con un legajo de documentos que perteneció a tu padre y que estaba bajo la custodia del instituto desde 1916, fecha del accidente de Jitters Gate. Entre ellos había un libro autografiado por él y, aunque no nos han permitido llevárnoslo, sí hemos podido examinarlo y hemos tenido suerte. No veo en qué, objetó Ben. Tú deberías ser quien antes lo viese. Junto al poema, alguien, supongo que el padre de Sheer, había dibujado a pluma una casa, replicó Siraj con una sonrisa misteriosa, mientras le tendía el papel con el poema. Ben examinó los versos y se encogió de hombros. No veo más que palabras, dijo finalmente. Estás perdiendo facultades, Ben. Lástima que Isobel no esté aquí para verlo. Bromeó Siraj. Lee de nuevo, con atención. Ben siguió las instrucciones y frunció el ceño. Me rindo. Estos versos no tienen cuadratura o estructura aparente. Es solo prosa cortada a capricho. Exacto, corroboró Siraj. ¿Y cuál es la norma de ese capricho? Dicho de otro modo, ¿por qué corta los versos en el punto en que lo hace si podría elegir cualquier otro? ¿Para separar palabras? Aventuró Sheer. O para unirlas, murmuró Ben para sí. Toma la primera palabra de cada verso y construye una frase, indicó Roshan. Ben observó de nuevo el poema y miró a sus compañeros. Lee, indicó Siraj, solo la primera palabra. La casa a la sombra de la torre del Gran Bazar, leyó Ben. Existen por lo menos 6 bazares solo en el norte de Calcuta, indicó Ian. ¿Cuántos de ellos tienen una torre capaz de proyectar una sombra que llegue hasta las casas edificadas a su alrededor? Preguntó Siraj. No lo sé, respondió Ian. Yo sí, repuso Siraj. 2. El Siam Bazar y el Machua Bazar, al norte de la Ciudad Negra. Aún así, indicó Ben, la sombra que una torre puede dibujar durante un día se esparciría a lo largo de un abanico de un mínimo de 180 grados, cambiando a cada minuto. Esa casa podría estar en cualquier lugar del norte de Calcuta, que es lo mismo que decir en cualquier lugar de la India. Un momento, interrumpió Sheer. El poema habla del crepúsculo. Dice textualmente, la ciudad que amo vive al crepúsculo. ¿Habéis comprobado eso? Preguntó Ben. Por supuesto, respondió Roshan. Siraj fue al Siam Bazar y yo al Machua Bazar unos minutos antes de que se pusiera el sol. ¿Y bien? Apremiaron todos. La sombra de la torre del Machua Bazar se pierde en un antiguo almacén abandonado, explicó Siraj. ¿Roshan? Preguntó Ian. El muchacho sonrió, tomó un palo a medio quemar de la hoguera y trazó la silueta de una torre sobre los restos de ceniza. Como la aguja de un reloj, la sombra de la torre del Siam Bazar acababa a las puertas de una amplia verja metálica tras la que hay un espeso patio de palmeras y maleza. Sobre las copas de las palmeras pude entrever la atalaya de una casa. ¡Eso es fantástico!, exclamó Sheer.
Ben, sin embargo, no dejó de advertir la expresión inquieta que parecía haberse apoderado del rostro de Roshan. —¿Cuál es el problema, Roshan? —preguntó Ben. Roshan negó lentamente y se encogió de hombros. —No lo sé —respondió—. Había algo en esa casa que no me gustó. —¿Viste algo? —preguntó Seth. Roshan negó. Ian y Ben se miraron a un tiempo, sin pronunciar palabra. —¿Se le ha ocurrido a alguien pensar que todo esto podría no ser más que una trampa? —preguntó Roshan. Ian y Ben intercambiaron de nuevo una mirada tácita y asintieron. Ambos estaban pensando lo mismo. —Nos arriesgaremos —dijo Ben, vistiendo su voz con todo el convencimiento que fue capaz de fingir. Arjami Bose encendió de nuevo el fósforo y lo aproximó al extremo de la vela blanca que yacía frente a ella. La luz parpadeante de la llama tiñó de contornos inciertos la oscura sala, mientras sus manos temblorosas la acercaban al cirio. La vela prendió lentamente y un aura de claridad se esparció en torno a ella. La anciana sopló sobre el fósforo y la pequeña vara de madera se extinguió desprendiendo un espectro de humo azulado que ascendió lentamente hacia la penumbra. El suave roce de una corriente de aire le acarició los cabellos de la nuca y Arjami se volvió. Una bocanada de aire, fría e impregnada de un hedor ácido y penetrante, agitó su manto y extinguió la llama de la vela. La oscuridad la envolvió de nuevo, y la anciana escuchó 2 golpes secos sobre la puerta de la casa. Arjami apretó los puños y observó que los contornos del umbral filtraban una tenue claridad rojiza. La llamada se repitió, esta vez con más fuerza. La anciana sintió como una película de sudor frío afloraba a los poros de su frente. —Sheer —llamó débilmente. El sonido de su voz se extravió en un eco mortecino en la oscuridad de la casa. No hubo respuesta y, segundos después, los 2 golpes se repitieron una vez más. Arjami tanteó a ciegas la repisa sobre el hogar en el que los restos moribundos de algunas brasas desprendían la única claridad que le servía de guía. Derribó varios objetos, hasta que sus dedos palparon la larga funda metálica del puñal que guardaba allí. Extrajo el arma y observó el brillo dorado de la hoja serpenteante a la lumbre de las brasas. Una cuchilla de luz asomó bajo la puerta de la casa. Arjami inspiró profundamente y se dirigió lentamente hacia allí. Se detuvo frente a la puerta y escuchó el sonido del viento entre las hojas de la maleza del patio en el exterior. —¿Sheer? —susurró de nuevo, sin obtener respuesta. Aferró con fuerza el mango del puñal y, suavemente, posó su mano izquierda sobre el pomo de la puerta haciéndolo girar hacia abajo. Los quejidos herrumbosos del mecanismo de la cerradura despertaron después de años de letargo. La puerta se abrió lentamente y la claridad azulada del cielo nocturno dibujó un abanico de luz en el interior de la casa. No había nadie allí afuera. La maleza se agitaba en un mar de cientos de pequeñas hojas secas, emitiendo un murmullo hipnótico. Arjami se asomó lentamente a mirar a uno y otro lado de la puerta, pero el patio estaba desierto. Fue entonces cuando sus piernas toparon con algo y la anciana bajó su mirada para descubrir un pequeño cesto a sus pies. Examinó el cesto, cubierto con un velo opaco que, sin embargo, permitía observar la claridad que emanaba de su interior. Arjami se arrodilló junto a él y apartó suavemente el velo que lo cubría. En su interior encontró 2 pequeñas figuras de cera
que representaban los cuerpos desnudos de dos bebés. De sus cabezas emergía la punta de un filamento de tela encendido, y ambas efigies se fundían al igual que velas en un templo. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Arjami empujó el cesto y lo dejó caer por los escalones de piedra quebrada. Se incorporó y se dispuso a entrar de nuevo en la casa cuando advirtió que, desde el largo corredor que conducía al otro extremo de su morada, pisadas invisibles en llamas se acercaban a ella. La anciana sintió que el puñal se le escapaba de entre los dedos y cerró la puerta con fuerza. Descendió los escalones atropelladamente, sin atreverse a dar la espalda a la puerta, y tropezó con el cesto que segundos antes había lanzado. Abatida en el suelo, Arjami contempló boquiabierta que una lengua de llamas emergía bajo el umbral de la puerta y la madera envejecida prendía como un pergamino. La anciana se arrastró unos metros hasta la maleza y se incorporó trabajosamente, mientras observaba impotente que las llamas iban asomando por las ventanas de la casa y envolvían la estructura en un lazo letal. Arjami corrió hacia la calle y no se detuvo a mirar atrás hasta que se encontró a un centenar de metros de la que había sido su casa. Una pira de llamas se alzaba, escupiendo al cielo brasas y cenizas candentes con furia. Lentamente, las gentes del barrio se asomaron a sus ventanas y salieron a las calles, alarmados para contemplar la magnitud del incendio que apenas unos segundos antes había cobrado vida. Arjami escuchó el estruendo de la techumbre al colapsarse y caer pasto del fuego. Los rostros del gentío congregado se iluminaron con la fuerza de un relámpago escarlata, mientras se miraban atónitos unos a otros, sin comprender qué había sucedido. Arjami Bose derramó lágrimas de amargura por el que había sido su hogar de juventud, el hogar donde había dado a luz a su hija y, perdiéndose entre la confusión de las calles de Calcuta, le dijo adiós para siempre. Determinar la localización exacta de la casa no resultó complicado siguiendo las instrucciones que ofrecía el criptograma que Siraj había descifrado. Según tales indicaciones, convenientemente cotejadas con la observación de campo que Roshan había procedido a efectuar, la casa del ingeniero Chandra Chatterjee estaba situada en una tranquila calle que unía Jatindra Mohan Avenue y Acharya Prafulla Road, aproximadamente una milla al norte del Palacio de la Medianoche. Tan pronto como Siraj hubo comprobado que el fruto de sus investigaciones había sido correctamente asimilado por sus compañeros, manifestó su urgente deseo de no perder un minuto más y salir en busca de Isobel. Los intentos que todos hicieron por tranquilizarle y sugerirle que esperase a la segura vuelta de la muchacha no surtieron efecto alguno y finalmente, cumpliendo su promesa, Roshan se ofreció a acompañarle. Ambos partieron en la noche, tras haber acordado encontrarse de nuevo en la casa del ingeniero Chandra Chatterjee en cuanto tuviesen noticias de Isobel. ¿Qué habéis podido averiguar vosotros dos?, preguntó Ian, dirigiéndose a Seth y Michael. Me gustaría poder ofrecer resultados tan espectaculares como Siraj, pero lo cierto es que nos hemos encontrado con un auténtico mar de cabos por atar, respondió Seth y procedió a explicar su visita a Mr. de Rocío, a quien habían dejado investigando en el museo bajo la promesa de volver en un par de horas para continuar ayudándole. Lo que hemos averiguado hasta ahora no hace más que confirmar la historia que la abuela de vuestra abuela explicó, al menos en parte, explicó Seth. Hay algunas lagunas en la historia del ingeniero que no será fácil de cubrir, dijo Michael. Exacto.
corroboró Seth. Es más, creo que lo más interesante no es lo que hemos averiguado, sino lo que no hemos podido averiguar. Explícate, solicitó Ben. Veréis, continuó Seth, frotándose las manos frente al fuego. La historia del ingeniero Chandra empezó a estar documentada con su ingreso en el Instituto Oficial de Industria. Hay documentos que confirman que rechazó varias ofertas del gobierno británico para trabajar al servicio del ejército en la construcción de puentes militares y de una línea de ferrocarril que había de unir Bombay y Delhi para uso exclusivo de la Armada. Arjami explicó la aversión que sentía hacia los británicos, comentó Ben. Les culpaba de buena parte de los males que asolaban el país. Así es, confirmó Seth. Pero lo curioso es que pese a su abierta antipatía, de la que no faltan manifestaciones públicas, Chandra Chatterjee participó en un extraño proyecto del gobierno militar británico entre los años 1914 y 1915, un año antes de morir en la tragedia de Jitters Gate. Se trataba de un asunto oscuro que respondía a un nombre curioso, el pájaro de fuego. Shear enarcó las cejas y se aproximó a Seth con gesto consternado. ¿Qué era el pájaro de fuego?, preguntó. Es difícil determinarlo, respondió Seth. Mr. de Rocío opina que tal vez podría tratarse de un experimento militar. Parte de la correspondencia oficial que aparecía en los documentos del ingeniero venía firmada por un tal coronel Sir Arthur Llewellyn, que, según de Rocío, ostentó el dudoso honor de ser jefe de las fuerzas responsables de reprimir las movilizaciones pacíficas en demanda de independencia en el periodo de 1905 a 1915. ¿Ostentó?, intervino Ben. Eso es lo más curioso, aclaró Seth. Sir Arthur Llewellyn, carnicero oficial de su majestad, pereció en el incendio de Jitters Gate. ¿Qué es lo que hacía allí? Es un misterio. Los 5 muchachos se miraron entre ellos, perdidos en un mar de confusión. Tratemos de poner algo de orden, sugirió Ben. Tenemos por un lado a un brillante ingeniero que rechaza repetidamente generosas ofertas del gobierno británico para trabajar a su servicio en obras públicas, debido a su manifiesto odio hacia el dominio colonial. Hasta ahí todo tiene sentido, pero de pronto aparece este misterioso coronel y lo involucra en una operación que, a todas luces, debería haberle revuelto las entrañas de asco, un arma secreta, un experimento para reprimir multitudes, y él acepta, no encaja, a menos que el tal Llewellyn poseyera un poder persuasivo fuera de lo común, completó Ian. Shear alzó las manos en señal de protesta. Es imposible que mi padre aceptase participar en un proyecto militar de ninguna clase, ni al servicio de los británicos, ni al servicio de los bengalíes. Mi padre detestaba a los militares y los consideraba meros matones a sueldo de gobiernos corruptos. Nunca hubiese prestado su talento a algo dirigido a matar en masa a su propia gente. Seth la observó en silencio y calibró cuidadosamente sus palabras. Sin embargo, Shear, hay documentos que acreditan que de algún modo participó, dijo Seth. Debe de haber otra explicación, replicó Shear. Mi padre construía cosas y escribía libros. No era un asesino de inocentes. Idealismos aparte, seguro que hay otra explicación, matizó Ben. Y eso es lo que estamos intentando encontrar. Volvamos al tema de los poderes persuasivos de Llewellyn. ¿Qué podría haber hecho él para obligar al ingeniero a colaborar?
Probablemente su fuerza no estaba en lo que podía hacer, explicó Seth, sino en lo que podía dejar de hacer. No comprendo, dijo Ian. Esta es mi teoría, expuso Seth. En todo el historial del ingeniero no hemos encontrado una sola mención a Jawahal, su amigo de juventud, excepto en una carta del coronel Llewellyn, dirigida al ingeniero Chandra y sellada en noviembre de 1911. En ella, nuestro amigo el coronel añade una postdata en la que sucintamente sugiere que, si Chandra declina la invitación a participar en el proyecto, se verá obligado a ofrecer el puesto a su viejo amigo Jawahal. Lo que yo pienso es lo siguiente. El ingeniero había conseguido ocultar su relación de juventud con Jawahal, ahora encarcelado, y desarrollar su carrera sin que nadie supiese del encubrimiento que él le había ofrecido. Pero supongamos que el tal Llewellyn se hubiera encontrado con Jawahal en la prisión y éste le hubiese revelado la verdadera naturaleza de su relación. Esto le pondría en una excelente situación para chantajearle y obligarle a colaborar. ¿Cómo sabemos que Llewellyn y Jawahal se conocían?, cuestionó Ian. Es solamente una suposición, pero no muy aventurada, sugirió Seth. Sir Arthur Llewellyn, coronel del ejército británico, decide recabar la ayuda de un brillante ingeniero. Este se niega. Llewellyn le investiga y descubre un turbio juicio en el pasado que le involucra. Decide ir a visitar a Jawahal y éste le explica lo que desea oír. Es sencillo. No puedo creerlo, dijo Shear. A veces la realidad es lo más difícil de creer. Recuerda lo que dijo Arjami, comentó Ben. Pero no nos precipitemos. ¿Sigue de Rocío investigando el tema? En este momento sí, replicó Seth. La cantidad de papeles es tal que se necesitaría un ejército de ratas de biblioteca para sacar algo en claro. Os habéis defendido bastante bien, ofreció Ian. No esperábamos menos, indicó Ben. Volved con el bibliotecario y no lo perdáis de vista ni un segundo. Hay algo en todo esto que se nos escapa. ¿Qué vais a hacer vosotros?, preguntó Michael, conociendo la respuesta de antemano. Iremos a la casa del ingeniero, repuso Ben. Tal vez lo que buscamos esté allí. Tal vez haya otra cosa, apuntó Michael. Ben sonrió. Como dije, correremos el riesgo. Shear, Ian y Ben llegaron al pie de la verja que custodiaba la casa del ingeniero Chandra Chatterjee poco antes de la medianoche. Mirando hacia el este, la silueta angulosa de la estrecha torre del Siam Bazar se recortaba en la esfera de la luna y proyectaba su sombra, dibujando una aguja negra y afilada hacia el insondable jardín de palmeras y arbustos salvajes que ocultaban aquella enigmática estructura. Ben se apoyó sobre las lanzas metálicas que tejían la verja y examinó las puntas afiladas y amenazadoras. «Habrá que saltar», comentó, «y no parece fácil». «No será necesario», dijo Shear junto a él. Nuestro padre describió cada milímetro de esta casa en su libro antes de construirla, y yo he pasado años memorizando cada rincón de ella. Si lo que escribió es cierto, y no tengo duda alguna al respecto, tras esos arbustos hay una pequeña laguna, y más allá se alza la casa. ¿Y qué me dices de estas lanzas?, inquirió Ben. ¿Hablaba también de ellas? No quisiera acabar la noche con un zurcido. Hay otro modo de entrar en esta casa sin necesidad de salvar esta verja, dijo Shear. ¿A qué estamos esperando?, preguntaron Ian y Ben al mismo tiempo.
Shir los condujo a través de un estrecho callejón, apenas una brecha entre la verja de la casa y los muros de un edificio de aspecto colindante, hasta una abertura circular que parecía servir de desagüe o colector principal de las tuberías de la casa. Un hedor agrio y mordiente exhalaba del interior. ¿Por ahí? Preguntó Ben incrédulo. ¿Qué esperabas? Espetó Shir. ¿Alfombras persas? Ben oteó el interior del túnel de alcantarillado y lo olfateó de nuevo. Divino, concluyó dirigiéndose a Shir. Tú primero.